Entró empapado, con los ojos llenos de tristeza, y ella, una simple mesera, le ofreció un café sin saber que ese anciano cambiaría su vida para siempre. ¿Alguna vez ayudaste a alguien sin imaginar quién era en realidad? Hola, mi reina hermosa, mi caballero querido. Qué alegría tenerte aquí, donde cada historia toca el alma y deja huella. Hoy te traigo un relato que te hará creer en el poder de un gesto de bondad y cómo la vida puede cambiar cuando menos lo esperas. Si alguna vez ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio, esta historia es para ti. Y si alguna vez te sentiste invisible, te aseguro que aquí encontrarás esperanza. Déjame un comentario contándome si alguna vez alguien cambió tu vida con un simple acto de amor. Suscríbete, comparte este video con quien necesite un poquito de fe y prepárate para sentir. Era una mañana gris de octubre, de esas donde el cielo parece estar a punto de llorar, y el alma también. Las gotas de lluvia golpeaban el ventanal de la cafetería con una melancolía casi poética, como si el mundo entero suspirara. El vapor del café se mezclaba con el aroma del pan recién horneado, creando un abrazo cálido que contrastaba con el frío de la calle. En una de las esquinas del local, María, una mujer de rostro cansado pero mirada noble, secaba las mesas con dedicación. Sus manos, agrietadas por el trabajo duro, eran las mismas que cada noche acariciaban la frente de su hijo antes de dormir. María trabajaba desde las 6 de la mañana hasta bien entrada la noche. Nunca se quejaba. Siempre tenía una sonrisa para los clientes, aunque por dentro llevara un torbellino de preocupaciones. Ese día, el frío parecía haberse metido hasta los huesos. Ella ajustó su delantal y se preparó para otro turno igual que todos, o al menos eso creía. De pronto, la campanita de la puerta sonó. Entró un hombre mayor, empapado, con un sombrero viejo y un abrigo que apenas le protegía del agua. Caminaba despacio, arrastrando los pies, con los hombros caídos, como si el peso de los años y de la vida lo aplastaran. Se sentó en una mesa del rincón, sin mirar a nadie. Solo se quedó allí, mirando por la ventana empañada, como si buscara en el pasado algo que el presente le había robado. María lo observó un momento. Nadie más lo notó, pero ella sí. Había algo en él, una tristeza profunda, un silencio que gritaba. Se acercó con delicadeza. ¿Desea algo, señor?, preguntó con suavidad. Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no por el frío. Eran ojos que habían llorado, quizás hacía poco, quizás toda la vida. Un café, solo un café, susurró. María fue hasta la barra, preparó el café más caliente y aromático que pudo y lo colocó frente a él con una sonrisa genuina. «Aquí tiene, por cuenta de la casa», dijo. El anciano la miró sorprendido. «¿Por qué?». «Porque usted se ve como alguien que necesita más calor en el alma que en el cuerpo», respondió, y se sentó frente a él por un instante. El silencio entre ellos no fue incómodo, fue necesario. Luego, sin poder evitarlo, él murmuró: «Hoy se cumplen 3 años desde que murió mi esposa, y es la primera vez que alguien me habla con ternura desde entonces». María tragó saliva. No dijo nada. Solo puso su mano sobre la de él, y en ese gesto algo cambió. Él no lo sabía, pero esa joven mesera con el corazón herido acababa de darle lo único que no tenía: consuelo sincero. Y lo que ninguno de los dos imaginaba era que esa taza de café sería el inicio de un destino que cambiaría para siempre sus vidas. La cafetería seguía con su rutina, entre comandas apuradas y cucharas tintineando en tazas de loza. Pero para María, el tiempo pareció detenerse en aquella mesa del rincón. Ese anciano, con la voz temblorosa y los ojos vidriosos, no era un cliente más. Era un reflejo de muchas almas que pasan por el mundo cargando penas invisibles. «Me llamo Elena»,
dijo ella usando su segundo nombre. No sabía por qué, pero quiso proteger un poco su intimidad. El hombre asintió levemente. Yo soy don Ezequiel. María, o más bien Elena en ese momento, se quedó un momento más sin importar los murmullos de sus compañeras o las miradas curiosas de otros clientes. Algo en su pecho le decía que esa conversación era importante, aunque aún no entendiera por qué. Mi esposa se llamaba Rosa, 45 años juntos. 45, dijo él, con una sonrisa rota. Ella lo escuchaba con atención. Su expresión era suave, comprensiva. Tenía ese don que no todos poseen, el de escuchar sin juzgar, sin interrumpir, sin apurar. ¿Y cómo era ella?, preguntó, con una voz apenas más alta que un suspiro. Don Ezequiel sonrió, por primera vez desde que entró al local. Tenía las manos más cálidas del mundo. Le encantaban los girasoles. Y siempre decía que la gente buena no se extingue, solo cambia de forma. María sintió un nudo en la garganta. A veces, escuchar la historia de otro es como mirar en un espejo ajeno las grietas propias. ¿Usted tiene familia?, preguntó él, notando la tristeza en sus ojos. Ella dudó un segundo. Tengo un hijo de 8 años. Se llama Mateo. Es lo más hermoso que tengo, lo único. No habló del padre del niño, no hacía falta. Su silencio lo dijo todo. Don Ezequiel asintió, como si entendiera sin preguntar. Los minutos pasaron. El café se enfrió. Afuera, la lluvia seguía cayendo, suave, constante, como una canción lejana. De repente, una compañera de trabajo de María se acercó con gesto severo. Elena, la jefa dice que no es momento de pláticas, hay mesas esperando. Ella se levantó de golpe, apenada, y pidió disculpas. Pero antes de irse, miró a don Ezequiel con ternura. Si algún día necesita hablar, yo estaré aquí. Él no respondió. Solo inclinó la cabeza con gratitud mientras se llevaba la taza a los labios como si aquel café tuviera más alma que sabor. Cuando María volvió a la cocina, sintió que algo se había movido dentro de ella. Tal vez por primera vez en mucho tiempo había sentido que su presencia podía ser útil más allá del trabajo, que su compasión tenía valor. Y sin saberlo, acababa de sembrar la semilla de un vínculo que desafiaría el tiempo, el dolor y las apariencias. Esa noche, mientras limpiaba las últimas mesas del día, María sintió que las palabras de don Ezequiel seguían resonando en su mente. La gente buena no se extingue. Esa frase no era solo una memoria de su esposa, era un eco de algo más profundo. Una verdad que ella no se atrevía a decir en voz alta. El reloj marcaba las 11 cuando salió de la cafetería. La lluvia ya había cesado, pero el aire frío todavía calaba los huesos. Caminó a paso ligero hasta una calle angosta y mal iluminada, donde un edificio viejo y agrietado se levantaba como un monumento a la resignación. Subió las escaleras con cuidado. Cada escalón crujía, como si compartiera su cansancio. Al llegar, sacó la llave, empujó la puerta y entró a su pequeño departamento. Una sola habitación con una cama, una estufa vieja y una cortina que apenas cubría la ventana. Allí dormía Mateo, su hijo, con una cobija remendada y un peluche que ya había visto mejores días. María se agachó, lo besó en la frente y susurró: «Hoy mamá hizo algo bueno, o eso creo». Se sentó en el borde de la cama y por fin dejó caer las lágrimas que había contenido todo el día, lágrimas por lo que fue, por lo que no fue y por lo que soñaba que algún día sería. Recordó su pasado como una tormenta que nunca terminó de irse. A los 19 años se había enamorado de un hombre encantador, Eduardo, promesas, flores, palabras dulces, y luego el abandono. Cuando quedó embarazada, él desapareció. Ni una llamada, ni una ayuda, solo silencio. Su familia, humilde y llena de prejuicios, le dio la espalda.
Una mujer que se embaraza sola no es bienvenida en esta casa, le dijo su madre con los ojos llenos de rabia. Desde entonces, María sobrevivía. No vivía, sobrevivía. Trabajaba en lo que fuera, limpiando casas, cuidando niños, vendiendo tamales, hasta que por fin consiguió aquel empleo como mesera. No era mucho, pero al menos le daba para pagar la renta, alimentar a su hijo y mantener su dignidad. Pero ese esfuerzo tenía un precio: dolor en las piernas, noches sin dormir, miedo constante a enfermarse o a que algo pasara con Mateo y, sobre todo, la soledad. Porque aunque tenía gente alrededor todo el día, nadie la conocía de verdad. Nadie sabía cuán rota estaba por dentro, hasta que apareció aquel anciano. ¿Por qué me dolió tanto verlo llorar?, se preguntó en voz baja. ¿Será porque me vi reflejada en él? Tomó una taza con agua caliente. No tenía té, ni café, ni leche, y la sostuvo entre las manos buscando un poco de calor. Luego se quedó mirando por la ventana la ciudad dormida, preguntándose si algún día su historia cambiaría, si alguna vez tendría algo más que recuerdos y silencios. Pero esa noche, sin saberlo, el destino ya había comenzado a escribir un nuevo capítulo para ella. Y todo por haber ofrecido un café y un poco de su tiempo a un extraño con el alma rota. Los días comenzaron a fluir como las páginas de un libro que se lee sin darse cuenta. Y aunque la rutina seguía igual, la cafetera humeando desde las 6, las bandejas pesadas, los clientes impacientes, había algo distinto en el ambiente, como una pausa suave en medio del caos. Don Ezequiel volvió. Y volvió, y volvió. Cada mañana, a la misma hora, con su sombrero viejo y su abrigo remendado, siempre pedía lo mismo: un café solo, caliente, sin azúcar, y siempre, sin falta, se sentaba en la misma mesa del rincón, como si fuera un altar silencioso a su esposa ausente. Pero ya no estaba solo. María se convirtió, sin darse cuenta, en su compañía diaria. Le llevaba el café con la misma ternura de la primera vez y se sentaba a escucharlo cuando podía, aunque solo fueran 5 minutos robados entre orden y orden. Y él lentamente comenzó a hablar. Hablaba de su juventud, de cómo conoció a Rosa en una panadería del centro, de sus caminatas al atardecer, de los libros que ella leía en voz alta cuando ya no podía dormir. Hablaba de su soledad actual, sí, pero también de sus recuerdos con una pasión que hacía brillar sus ojos. ¿Usted nunca volvió a casarse?, preguntó María un día, mientras limpiaba una de las tazas. Nunca, respondió él con firmeza. Hay amores que no se reemplazan, y yo no quise olvidarla con nadie más. María se quedó en silencio, no por tristeza, sino por respeto. Aquel hombre, que por fuera parecía un anciano común y algo desaliñado, guardaba dentro de sí una historia de amor tan poderosa que merecía ser escuchada. Pero también había algo más. Don Ezequiel no era solo un viudo triste. A veces, cuando se quedaba en silencio mirando a María, sus ojos parecían observar algo más allá de su apariencia, como si viera en ella algo que ni ella misma reconocía. Y eso la inquietaba. Una tarde, después de varios días de ausencia, porque a veces desaparecía sin aviso, volvió con una libreta en la mano. «Te traje esto», le dijo extendiéndosela. Era un cuaderno de tapas duras, desgastadas por el tiempo. En la portada, con letra temblorosa, decía: «Cosas que aprendí del amor». «No, ¿y esto?», preguntó ella confundida. «Son frases que escribí para Rosa cuando ya no podía hablar. Me gustaría que lo tengas tú». María no supo qué decir. Se sintió abrumada, halagada y confundida a la vez. «¿Por qué yo?», él sonrió con tristeza. «Porque tú escuchas con el alma, y eso no tiene precio». María lo guardó como quien guarda un tesoro, sin saber que ese simple gesto sería la llave que abriría un futuro impensado. Aquel día
sin saberlo, comenzó una transición. No era amor romántico lo que nacía entre ellos, era otra cosa, algo más puro, más humano, un vínculo de almas solitarias que se reconocen en medio del ruido del mundo. Y mientras tanto, las otras meseras empezaban a mirar con desdén. Susurros, miradas, burlas veladas. ¿Qué trama con el viejito? ¿Será que busca sacarle algo? Se ve muy interesada. Pero María no respondía. Seguía sirviendo el café, escuchando, sonriendo. Porque ella sabía que en la vida a veces basta una persona que te escuche para no rendirte. Y aún no lo sabía, pero don Ezequiel no solo le ofrecía historias, también le estaba dejando pistas de un secreto que muy pronto cambiaría su destino para siempre. La cafetería, con sus luces amarillas y su aroma constante a café tostado, parecía el mismo lugar de siempre, pero algo había cambiado. El ambiente se había vuelto espeso, como si flotara en el aire un veneno invisible, una hostilidad silenciosa que se colaba entre los pasillos. Las miradas ya no eran inocentes, las risitas entre compañeras ya no eran simples charlas de descanso. Ahora, cada gesto de María era observado, analizado y juzgado. «¿Ya viste cómo se le queda viendo ese viejito?», susurraba Teresa, una de las meseras más antiguas, con voz cargada de veneno. «Seguro ya le está sacando algo, o le anda coqueteando para que le deje una buena propina», respondía Lupita mientras llenaba una jarra con agua. «¡Ay, no! ¡Qué feo!», agregaba otra. «Mira que aprovecharse de un señor tan mayor. ¿Y si ni familia tiene? Se va a quedar con todo». María escuchaba los comentarios, fingía no darles importancia, pero por dentro le dolían como cuchillos. No porque fueran ciertos, sino porque venían de mujeres que, como ella, sabían lo que era ganarse la vida a pulso. Mujeres que también sufrían, pero que preferían atacar en vez de apoyar. «Tú solo sigue haciendo lo correcto», se repetía en silencio. «Lo que ellos piensen no define quién eres tú». Pero no era fácil. Un día, al llegar a su turno, encontró su casillero abierto y su delantal lleno de café derramado. «¡Ay, se me cayó!», dijo Teresa con una sonrisa falsa. «Pero qué pena, ¿eh? Seguro no fue a propósito». María tragó su rabia. No quería escándalos. Solo quería trabajar, ganarse el pan y volver con su hijo. Don Ezequiel notó algo diferente ese día. María no tenía la misma sonrisa, sus ojos estaban apagados. «¿Todo bien, muchachita?», preguntó con suavidad. Ella asintió, fingiendo una fuerza que no sentía. «Sí, es solo el cansancio. El cuerpo se cansa, sí, pero cuando es el alma la que se cansa, se nota más», respondió él, como si pudiera verla por dentro. María respiró hondo. Quiso llorar, pero se contuvo. Esa tarde, al salir, se detuvo frente al ventanal empañado de la cafetería y se miró reflejada en el vidrio. Se preguntó si estaba haciendo algo mal, si acaso su compasión se malinterpretaba, si valía la pena seguir tratando con cariño a un hombre que todos creían insignificante. Pero entonces recordó la libreta, recordó su frase favorita: «La bondad no siempre será comprendida, pero siempre será recompensada», y con eso en mente, siguió adelante. Lo que ella no sabía era que esas mismas personas que hoy la murmuraban serían testigos del momento más inesperado de su vida. Un momento que estaba cada vez más cerca. Era jueves, un día cualquiera, lleno de prisas, de tazas sucias y de clientes con prisa. María llegó temprano, como siempre. Se puso su delantal limpio, arregló las mesas del rincón con esmero y preparó el café con la receta que ya conocía de memoria. Fuerte, sin azúcar, bien caliente. Esa mesa, la del fondo, se había convertido en un pequeño santuario. Y aunque no lo dijera en voz alta, esperaba cada día con ilusión la llegada de don Ezequiel. Pero ese día no llegó. Quizás se le hizo tarde,
pensó mientras tomaba una comanda. Pasaron las horas. La mañana se hizo tarde, la tarde se hizo noche, y la mesa del rincón permaneció vacía, con su taza intacta. María miraba la puerta cada tanto con un nudo en el estómago que no sabía explicar. El viernes ocurrió lo mismo, y el sábado, y el domingo. El corazón de María comenzó a llenarse de un silencio extraño, una ausencia que dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Intentó no pensar en ello. Se dijo que quizás había viajado, que tal vez estaba enfermo, que seguramente volvería, pero en el fondo algo le decía que no. ¿Y tu amigo el viejito ya no viene?, preguntó Teresa con una risa maliciosa mientras pasaba por su lado. María no respondió. Solo bajó la mirada y siguió limpiando. La cafetería sin don Ezequiel parecía más fría, más vacía, como si faltara algo esencial en el aire. Una noche, mientras cenaba con Mateo, un simple plato de arroz con frijoles, su hijo le preguntó: «Mami, ¿por qué estás triste?». Ella lo miró con los ojos húmedos. «Porque alguien que me hacía sentir acompañada dejó de venir». «¿Era tu amigo?». «Sí, mi único amigo». Mateo la abrazó con fuerza, y en ese gesto pequeño María encontró consuelo, pero no respuestas. El lunes siguiente no preparó el café para don Ezequiel. Le dolía aceptar la posibilidad, pero la mesa del rincón ya no parecía un altar, sino un recordatorio de lo efímero de la vida. Cada vez que abría la libreta que él le había regalado, encontraba frases que ahora parecían premonitorias. El alma reconoce cuando está frente a otra alma rota. Las despedidas que no se anuncian duelen más. Cuando no me veas más, recuerda que no me fui del todo. María sintió un escalofrío. ¿Y si algo realmente le había pasado? ¿Y si esas visitas fueron su forma de despedirse? ¿Y si era la última persona con la que él quiso compartir su corazón? Las preguntas la desvelaban. Dormía mal, comía menos, y aún así seguía trabajando como si nada. Porque no podía detenerse. Porque la vida de los que no tienen privilegios no permite pausas para el dolor. Pero algo profundo, le decía que aquella historia no había terminado, y que muy pronto el silencio sería interrumpido por una revelación que cambiaría su existencia. Para siempre. Era un martes cualquiera. El sol apenas asomaba entre las nubes grises y el ambiente seguía pesado, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. María llegó a la cafetería con el rostro más pálido que de costumbre. Ya iban 8 días sin noticias de don Ezequiel. La esperanza se diluía, y el rincón donde solía sentarse se había transformado en un vacío constante. Estaba limpiando la barra cuando la puerta se abrió con un sonido seco. No era la campanita usual, era un hombre alto, con traje oscuro, mirada seria y un portafolio de cuero. Se detuvo en la entrada, miró alrededor y preguntó con voz firme: «¿Quién es María Elena López?». Ella levantó la vista sorprendida. «Soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?». El hombre se acercó y con un gesto solemne sacó un sobre sellado con cera roja y un documento. «Soy el abogado personal de don Ezequiel Rivas del Monte. Él me pidió que le entregara esto personalmente, si algo llegaba a sucederle». El corazón de María se detuvo por un segundo. Las palabras se disolvieron en su garganta. El sobre temblaba en sus manos mientras lo abría, con los dedos entumecidos por el miedo y la incredulidad. Dentro había una carta escrita a mano. Reconoció la caligrafía temblorosa al instante. «Querida María, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy en este mundo. No temas, no sufras. Mi cuerpo se fue, pero mi gratitud y admiración por ti permanecen. Te observé durante semanas, vi tu humildad, tu ternura, tu lucha diaria, y vi también lo sola que te sentías, incluso entre la gente.
He vivido rodeado de dinero, propiedades, lujos, pero nunca conocí a nadie que tuviera tu riqueza de alma. Por eso he tomado una decisión. Tú no lo pediste, no lo insinuaste, no lo esperabas, pero es tuyo porque lo mereces. Mi abogado te explicará los detalles. Solo quiero que sepas esto. El café que me diste sin cobrarme, el tiempo que me ofreciste sin juzgarme y tus palabras que me devolvieron la fe, valen más que todo el oro que alguna vez poseí. Gracias por regalarme dignidad en mis últimos días. Ahora es tu turno de vivir con dignidad y de soñar en grande. Con cariño eterno, Ezequiel Rivas del Monte. María sintió que el mundo giraba bajo sus pies. El abogado, con voz neutra, confirmó lo impensable. El señor Rivas del Monte ha dejado a su nombre una propiedad, una cuenta bancaria con fondos importantes y participación en una cadena de cafeterías del interior del país. También estipuló una beca de estudios para su hijo Mateo, desde primaria hasta la universidad. María no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Las demás meseras, ahora en silencio absoluto, la observaban con incredulidad. ¿Esto es real?, logró murmurar. Todo está legalizado y registrado. Usted fue su única beneficiaria directa. El abogado le tendió una carpeta. Adentro, los papeles confirmaban lo que parecía un sueño. Él decía que su mayor fortuna había sido encontrar a alguien como usted. Nunca se sintió tan visto, tan escuchado, tan acompañado. María se cubrió el rostro con las manos. No por la herencia, no por el dinero, sino por la confirmación de que sus actos simples, sinceros, habían tocado a alguien de verdad. Ese día, el rincón dejó de ser un lugar de ausencia para convertirse en un lugar de milagro. Y su vida, marcada por la lucha y el abandono, acababa de tomar un rumbo que jamás imaginó. Pero aún faltaba ver cómo reaccionaría el mundo. ¿Y qué haría ella con todo eso? Los días siguientes a la revelación fueron un torbellino para María. Entre reuniones con abogados, visitas al notario y miradas curiosas de todos los que antes la ignoraban, su mundo cambió por completo. Pero lo que más le rondaba en la cabeza no era el dinero, ni los papeles, ni las cifras, sino una sola pregunta. ¿Quién era en realidad don Ezequiel? La respuesta llegó con un sobre más que el abogado le entregó en una segunda cita. Dentro había una carpeta con artículos de periódico amarillentos, fotografías antiguas y recortes de revistas de negocios. Ezequiel Rivas del Monte no era un anciano cualquiera. Había sido el fundador de una de las cadenas de cafeterías más importantes del país, Café Rosa, bautizada así en honor a su esposa. Durante décadas fue un empresario visionario, reconocido por su filantropía silenciosa y por mantener en el anonimato su fortuna tras retirarse del mundo público. Tras la muerte de Rosa, Ezequiel había desaparecido del radar social. Cerró sus oficinas, vendió su mansión y se mudó a un departamento modesto, rechazando todo lujo. Dicen que no soportaba ver riqueza cuando el amor de su vida ya no estaba. Pasó años visitando cafeterías pequeñas por todo el país, buscando algo que ni él mismo sabía definir, hasta que conoció a María. En la carpeta también había una foto impresa en papel brillante. María sirviendo café, sonriendo. Al reverso, escrito con su letra temblorosa, «Ella lo tiene». Rosa lo reconocería. Ese comentario le estrujó el alma. María entendió que don Ezequiel había visto en ella lo que tanto había amado en su esposa: humanidad, dulzura, fortaleza. El abogado le explicó que parte de la fortuna estaba comprometida a una misión: rescatar y modernizar pequeñas cafeterías a punto de cerrar. María era ahora la cabeza de ese programa. Él creía que los espacios donde se sirve café con amor
son templos de esperanza, dijo el abogado. Y vio en usted a la heredera perfecta de ese sueño. María se quedó en silencio, acariciando la libreta que él le había dejado. Ahora cada frase tenía un nuevo significado. Ya no era solo consuelo, era guía. El café no es solo bebida, es puente entre almas. Si alguna vez alguien cree en ti sin pedirte nada, no lo dejes pasar. Haz que mi legado no sea grande, sino bueno. Ese día, María tomó una decisión. No usaría el dinero para irse a una mansión ni para presumir. Haría lo que él le había enseñado: honrar a quienes creen en el alma de las personas más que en su apariencia. Comenzó visitando las cafeterías más viejas de su ciudad, preguntando por los dueños, escuchando sus historias, ofreciéndoles ayuda, equipo, capacitación. Todo a nombre de la nueva fundación, Rosa y Ezequiel, Café con Propósito. Y en cada lugar donde entraba, dejaba una nota escrita a mano: aquí también se sirve esperanza. María no era rica solo en dinero. Era rica en amor, en memoria y en gratitud. Y aunque don Ezequiel ya no estuviera físicamente, su presencia se sentía en cada rincón, donde un café cálido y una palabra amable eran suficientes para cambiarle el día a alguien. Las noticias corrieron como pólvora. En cuestión de días, todos en el barrio y más allá sabían que la mesera de la cafetería del centro ahora era dueña de una fortuna impensada. Algunos la llamaban la heredera del café. Otros simplemente no podían creerlo. La primera reacción fue el asombro. La segunda fue la envidia. Sus antiguas compañeras de trabajo, esas que antes se burlaban de ella, ahora fingían sonrisas, le mandaban mensajes amables, incluso le ofrecían ayuda. María, amiga, qué gusto por ti, siempre supimos que eras especial, decía Teresa con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Y ya pensaste en invertir? Podrías abrir una franquicia. Yo tengo contactos, comentaba Lupita, intentando acercarse. Pero María no era ingenua. Había vivido demasiadas decepciones como para no notar la falsedad detrás de esas palabras. Y entonces llegó él, Eduardo, el padre de su hijo, el hombre que la había dejado sola cuando más lo necesitaba. Apareció en su puerta una tarde, vestido con ropa cara, con flores en la mano y un discurso bien ensayado. María, he cometido errores, pero nunca dejé de pensar en ti ni en nuestro hijo. Quiero recuperar lo que perdí. Ella lo miró fijamente. Por un segundo, le tembló el alma. Recordó los años de soledad, los llantos, el hambre, las noches abrazando a Mateo sin saber cómo seguir. ¿Vienes a recuperar lo que perdiste o lo que gané? Él intentó tocar su mano, pero ella la retiró. No estás aquí por nosotros, estás aquí por el dinero, y yo no necesito un hombre que solo vuelve cuando hay fortuna. No seas injusta, replicó él. Las cosas cambian. Sí, interrumpió ella con firmeza, cambian, y por eso ahora tengo la fuerza para cerrarte la puerta. Y así lo hizo. Cerró la puerta con suavidad, pero con una determinación que jamás había sentido. Lloró, sí, pero no de tristeza. Lloró de alivio, porque por primera vez elegía su dignidad. En la cafetería las cosas también cambiaron. Recibió visitas de medios, propuestas de entrevistas, incluso ofertas para vender su historia. Pero ella fue selectiva, no quería fama, quería respeto y sobre todo quería seguir ayudando. Fundó un pequeño centro de capacitación para mujeres en situación de abandono. Enseñaba a preparar café, a administrar un negocio, a levantar la cabeza. Lo llamó Tierra Fuerte porque así se sentía ahora, como una tierra que había sido pisoteada, pero que aún podía florecer. Mateo la miraba con admiración. Ya no tenía miedo del futuro.
Sabía que su madre era una guerrera, y cuando alguien en la escuela le preguntaba qué hacía su mamá, él respondía con orgullo: ella da esperanza. Y aunque el mundo intentó apagarla, la verdad es que María brillaba más que nunca. Porque cuando una mujer se levanta desde el dolor, nada puede volver a derribarla. Pasó un año desde que aquella carta cambió la vida de María. Un año en el que el tiempo no se llevó el dolor, pero sí lo transformó en fuerza. La cafetería donde una vez sirvió cafés por salario mínimo ahora llevaba su nombre, Café Elena, en honor a la identidad que usó para protegerse y que terminó por revelarla. En el letrero colgaba una frase grabada en madera: aquí, cada taza tiene una historia, y cada historia un propósito. Ya no vestía delantal ajeno. Ahora usaba blusas suaves, con detalles florales, y un delantal que ella misma había mandado bordar con un girasol, el símbolo favorito de Rosa, la esposa de don Ezequiel. Su legado vivía en cada rincón. María no solo dirigía su cafetería, supervisaba personalmente las reformas de otros 7 pequeños locales rescatados por la fundación. Lugares donde antes reinaba el abandono, ahora brillaban con calidez, aroma a pan recién hecho y la risa de mujeres que, como ella, habían tocado fondo, pero se negaron a quedarse allí. En el primer aniversario del fallecimiento de don Ezequiel, organizó un evento íntimo en Café Elena. Colocó su fotografía en el rincón donde solía sentarse. Junto a ella, una taza de café negro, sin azúcar. No es una despedida, es un agradecimiento, susurró. Usted creyó en mí cuando yo no tenía ni voz. Este café es suyo, siempre lo será. Mateo, ahora más alto, más seguro, le tomó la mano. Mami, ¿puedo decir algo? Ella asintió conmovida. El niño se paró frente a los asistentes y dijo con voz firme: gracias a un señor que mi mamá ayudó sin esperar nada. Ahora tengo futuro. Y sé que algún día yo también voy a ayudar a alguien como él ayudó a ella. El silencio se llenó de lágrimas. Lágrimas de gratitud, de redención, de justicia. Aquel día, María comprendió que el destino no lo define el dinero ni el pasado, lo define el alma. Y cuando una alma decide sanar, también sana el mundo a su alrededor. Cerró el evento con unas palabras sencillas. No fui especial, solo fui humana. Lo que hice por don Ezequiel, cualquiera puede hacerlo. Escuchar, abrazar, no juzgar, dar. Esas cosas pequeñas cambian todo. Y al final, mientras el sol caía, dejó una carta junto a la foto del anciano. Era la respuesta a aquella que él le había dejado. Querido don Ezequiel, gracias por devolverme la fe. Gracias por ver en mí lo que yo había olvidado. Usted no murió. Usted floreció en mi historia. Y ahora yo florezco en la historia de otros. Con amor eterno, María. Porque cuando una mesera pobre consuela a un anciano triste, el universo escucha. Y cuando se hace con el corazón, la vida cambia para siempre. Si llegaste hasta aquí, corazón, gracias. Gracias por abrir tu alma a esta historia, porque quizás tú también, como María, has dado más de lo que tienes. Has escuchado a alguien sin que nadie te lo pida. Has amado en silencio, ayudado sin testigos, sonreído con el alma rota. Y eso, mi reina, mi rey, no pasa desapercibido. La vida sí ve, el destino sí recuerda. Y como aprendimos hoy, un simple café puede abrir la puerta a un milagro. Te invito a compartir esta historia con alguien que necesite esperanza. Deja en los comentarios, ¿alguna vez ayudaste a alguien sin saber que ese gesto cambiaría tu vida? Suscríbete para más historias que abrazan el corazón. Y si esta historia tocó tu alma, puedes apoyar este canal con un super thanks o invitándonos un cafecito virtual. Todo eso nos ayuda a seguir creando más relatos que transforman, inspiran y sanan. Y recuerda,
No tienes que ser rico para cambiarle la vida a alguien, solo tienes que ser bueno. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga y que nunca te falte un alma buena como la tuya.